Vamos entonces en esta parte a ver cómo analizamos las relaciones indirectas. Recordemos que las relaciones indirectas son las que más nos interesan en Micmac, porque ellas son las que nos van a permitir poner en evidencia aquellas variables que son muy motrices o son muy dependientes o una combinación de estos dos aspectos en diferentes medidas, no tanto por las relaciones directas que establecimos, sino por la vía de esas influencias indirectas que ejercen sobre otras variables o que otras variables ejercen sobre ellas, y que normalmente no nos damos cuenta cuando nada más vemos eso que decíamos antes, ¿no? La relación directa. Eh, Ahí, antes de continuar, hay que hacer una aclaratoria por algo que dije en el video eh, eh, cu- relacionado con las influencias indirectas, o perdón, con las influencias directas. Allí la información la dije de manera incompleta y puede generar confusión. Me disculpo por eso. Cuando vemos el grafo de las relaciones de influencias directas, en este grafo solamente se resaltan las relaciones fuertes entre las variables, no exclusivamente porque sean estas las únicas relaciones que hay, sino porque cuando hacemos la petición, por defecto, el grafo nos va a dar solamente el mapeo de las variables con una influencia mucho más fuerte. Eso corresponde más o menos al 25% de los nodos. Los nodos son, en este caso, las variables. Veamos cómo es esto. Si agarramos aquí en donde dice porcentaje y variamos la cantidad de variables que deseamos visualizar, evidentemente vamos a ir viendo cómo van apareciendo las variables que tienen menos influencia entre las otras variables del sistema, o sea, las que están que tienen influencias 1 o 2. Entonces, cuando tengo el grafo final por defecto, él me va a dar solamente el 25% de los nodos, aquellos que presentan las relaciones entre variables, las relaciones directas, mucho más fuertes, es decir, que han sido marcadas como una relación, una influencia tipo 3. Acá, ahora sí podemos, hecha esta aclaratoria, podemos continuar. Vamos a ver entonces las relaciones indirectas que vienen dadas por cómo si A influye a B y luego B influye a C, aun cuando A no influye directamente a C, vemos que hay una influencia indirecta de A C a través de la variable B. Este grafo y este mapa que vamos a ver a continuación van a poner de relieve este tipo de influencias. Y esta, como hemos dicho, hemos insistido desde todos los videos que hemos hecho sobre Micmac, este es un tipo de influencia que nos interesa porque son las que generan los cambios, son las que generan los cuellos de botellas en nuestro sistema, y puesto que son relaciones indirectas, por lo general no las percibimos a menos que hagamos ejercicio de este tipo. Veamos en AR, vamos a utilizar el mismo ejemplo que habíamos visto cuando construimos la matriz B para ver cómo podemos visualizar cuando multiplicamos la matriz, cómo se van poniendo de relieve estas influencias indirectas. Yo voy a hacer aquí una pequeña función en AR, de manera que de una sola vez me permita tener contabilizada la multiplicación de la matriz elevada hasta la cuarta potencia en un caso, y la última, que sería la matriz que hemos denominado D, elevada a la séptima potencia. Entonces esto es para ir rápido, ¿no? Para facilitar trabajo y no estar haciendo esto de una en una. Y efectivamente, el código nos ha funcionado. Ahí tenemos por una parte las matrices y por otra parte las tablas que hemos creado a partir de estas matrices. Si vemos rápidamente, vemos que observamos que a, en los diferentes niveles de multiplicación de la matriz por sí misma, van cambiando las relaciones, algunas variables que parecían en un primer momento muy dependientes,
después pasan a ser no tan dependientes. Y también algunas variables que parecían muy independientes, luego en las diferentes multiplicaciones de la matriz, vamos viendo cómo van cambiando esta posición. Esto es debido a las influencias indirectas que se han ejercido sobre cada una de las variables por otras variables que están presentes y que influyen y que influyen. Vamos entonces a tratar de ver esta relación con un gráfico rapidito. Vamos a hacer 4 gráficos con estas 4 matrices que hemos generado a partir de la multiplicación de nuestra matriz original B, para que podamos apreciar visualmente esto que estamos hablando. Aquí observamos en la primera, en el primer gráfico, en la parte izquierda, en la parte superior, es allí la matriz B ha sido elevada al cuadrado. En ese caso, si lanzamos una línea imaginaria en 1.5 en sentido vertical y en 1.5 en sentido horizontal, vemos que la variable D aparece como en esta matriz elevada al cuadrado, aparece como muy independiente, en tanto que la variable E aparece como de pelotón. Las variables A y B siguen manteniéndose como variables eh, tipo nudo crítico. En el segundo gráfico, que está a la derecha del que acabamos de comentar, vemos como la variable D se aproxima más al campo. Si hacemos una línea imaginaria horizontal en 3 y vertical en 3 también, vemos como D aparece ya no tanto como una variable independiente, sino que se aproxima a la frontera de ser un nudo crítico. Lo mismo que B deja de ser un nudo crítico claramente para acercarse a la frontera, de manera que pareciera una variable más bien independiente con poca dependencia. También se desplaza hasta casi que querer ser una variable dependiente. Ah, C se mueve a casi hacia los lados de la frontera para ser una variable pelotón. Cuando elevamos en la parte inferior izquierda, cuando elevamos la misma matriz B, esta vez a la 4, volvemos a ver nuevamente los desplazamientos de las variables. B se mantiene en la frontera. Aquí la línea la podemos trazar horizontalmente en 4 y verticalmente en 4. D más bien casi que baja a ser una variable de pelotón, y B es, está más cerca, aunque sigue siendo un nudo crítico, está más cerca de el cuadrante 1 que de el cuadrante correspondiente a los nudos críticos. C se corre y está queriéndose aproximar a ser una variable de pelotón. Luego, cuando elevamos la matriz a la 7, observamos que vuelve a haber nuevos movimientos en las variables. E sigue siendo una variable de pelotón, pero ya no tan en la base. Si se eleva un poco, D vuelve a ocupar su posición como variable independiente. A y B más o menos vuelven a ocupar la misma posición que tenía inicialmente. Y C se corre mucho más a ser una variable totalmente independiente, perdón, dependiente. Probablemente si esto se eleva ya a un poco más, esto va a haber algunos movimientos pequeños, pero seguramente ya esto se habrá estabilizado. Esto es más o menos en lo que consiste poner en evidencia las relaciones indirectas por las influencias indirectas que hay entre las variables y cómo esas relaciones van repercutiendo de forma tal que las variables se van movilizando en los 4 planos y van cambiando, se van reubicando, pues, ¿no? Hasta que más o menos ya se consigue un momento en que no hay cambios sustanciales, y entonces hablamos de que se ha estabilizado el sistema. Veamos esto ya con el caso de lo que nos presenta
el Micmac. Aquí tenemos los resultados por fila y por columna que va a permitir la ubicación de las variables. Vemos que ah, de las 74 variables que originalmente teníamos, si vemos los cuadrantes a los dos cuadrantes superiores, que serían las variables con las que en todo caso trabajaríamos, vemos el número reducido de variables que hemos con las que estaríamos trabajando, y vemos en el cuadrante inferior que corresponde a las variables de pelotón, vemos la gran cantidad de variables que se han desplazado hasta ser variables de pelotón. Son pocas las variables dependientes, y también los dos números de variables independientes totalmente y de variables nudos críticos también son reducidos. Hemos dicho que normalmente se escogería, algunas personas preferían escoger las variables que son totalmente independientes. Hay otras personas, entre ellas yo me cuento, preferimos trabajar con las variables que son nudos críticos, porque al trabajar sobre ellas partimos del supuesto que vamos a destrancar mayor número de nudos críticos en el sistema. Aquí tenemos el grafo. Si tenemos el grafo al 100%, vemos que de hecho no podemos visualizar con mucha claridad las relaciones. De todas maneras, lo que queda claro es que hay una gran cantidad de variables que ejercen una influencia débil sobre otras en el sistema. Pero si vamos despejando el grafo, nos vamos quedando con, en este caso, el 5% de las variables. Podemos poner de relieve las relaciones que son de moderada a fuerte y que son fuertes. Acá a mano derecha, en la línea roja, tenemos un grupo de variables que son las que más influencia ejercen en el sistema. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver si es del cuadrante 1 o si son del cuadrante 2. Aquí podemos, si damos clic sobre la variable, podemos ver el nombre largo para poder ubicarla. Nos estamos dando cuenta que se trata de estas tres variables que están acá arriba. Volvemos a verlas. Ellas, por supuesto, cuando cambiamos la ventana, cambian de posición, pero siguen siendo las mismas tres variables las que ejercen una gran influencia en el sistema, y que además vemos que son también muy influenciadas. Entonces, de esta manera analizamos las relaciones indirectas. El siguiente paso consistiría en, ya los gráficos que quedan por ver son solamente un reforzar estos análisis que ya estamos haciendo. Simplemente vamos a ver en los próximos gráficos simplemente cómo se han desplazado las variables, como variables que estaban, así como vimos en lo que hacíamos en AR, como variables que estuvieron en un cuadrante fueron corriendo, fueron cambiando de posición en la medida en que se iban verificando las distintas multiplicaciones en las matrices. Esas son las gráficas que quedan por ver. Pero lo que sí es importante que queda por hacer, y que es un paso que no hemos abordado, es revisar la matriz de influencias directas potenciales. Esto es lo que nos va a permitir simular cómo es el comportamiento del sistema si cambian las relaciones que hemos establecido. Eso lo vamos a ver en un video, en el último de los videos de este grupo, en relación al Micmac, y es importante porque nos va a permitir tener una percepción mucho más fina sobre sobre lo que podría ser la evolución del sistema en caso de que las relaciones cambien. Esa matriz de influencias potenciales directas nos va a permitir comenzar a hacer hipótesis. ¿Qué pasaría si aquellas variables que yo dije que no tenían ningún tipo de influencia, si la tienen? Entonces yo puedo cambiar de 0 a 1, por ejemplo, y correr nuevamente el Micmac para ver qué pasa, y irme directamente, por ejemplo, a las relaciones indirectas, para ver a las influencias indirectas, para ver cómo cambia. Luego yo puedo también hacer lo mismo con con las otras. ¿Qué pasaría si en lugar de ser 0 es 3? ¿Qué pasaría si en lugar de ser una influencia potencial para el largo plazo es una influencia potencial actual, y la vamos a valorar con una influencia de 2? Entonces, eso me va a permitir comenzar a observar
la sensibilidad en el sistema de estos pequeños cambios que se introduzcan y van a dar, por supuesto, una visión mucho más detallada de lo que podría suceder con ese sistema en diferentes contextos, en diferentes contextos. Una advertencia que no está de más hacer es recordar que esto es un ejercicio absolutamente subjetivo, se parte de una objetivación de percepciones sobre lo que un grupo considera que puede suceder en un sistema dado. Esto no es, no es el oráculo de Delfos, no se trata de verdades escritas en la pared, son formas que tenemos los seres humanos para intentar reducir incertidumbres. Entonces, por ahí que el grupo puede tener una percepción muy limitada y pensar que tiene una profundidad de análisis del que posiblemente carece porque pues como humanos que somos no estamos no tenemos todos los elementos suficientes y de calidad como para hacer para tomar decisiones a prueba de error. Entonces, esto quiere decir que el ejercicio es bastante rico, esta objetivación de subjetividades permite por lo menos tener una visión compartida y al trabajar en nudos críticos, por ejemplo, si es lo que el grupo decide trabajar como variables para hacer propuestas y desarrollar allí posibles intervenciones, eso es un paso que no está exento de posibles errores, de posibles fallas. Es decir, el hecho de que hagamos todo esto no quiere decir que lo que demos o que hagamos producto de este ejercicio sea al 100% por un lado confiable o que se va a dar o que van a resultar las cosas al 100% como se proponía. Esto de hecho, ese tipo de certeza no existe en ningún lado en las ciencias sociales. Es bueno hacer estas advertencias y estarlo recordando constantemente.